Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y xenos, recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí. Siempre vigilantes, siempre en las sombras. ¡Victoria o muerte! Esta es la historia de las leyendas. Aquí nace el mito que nos llega como eco de las lejanas estrellas y que se acaba convirtiendo en carne, ecos de una guerra tan antigua como los planetas. Y es que en los primeros días, los Eldar fueron llamados a la vida por Azur-Jan, el rey Fénix, la divinidad masculina más antigua y preeminente de la mitología Eldar. Él infundió su aliento en los cuerpos de los futuros Eldar, y cuando fue así, Eldanes se sintió tan decepcionado por lo vacío que estaba el mundo que la propia Isha, la diosa Eldar de la curación, la fertilidad, derramó una lágrima y la dejó caer sobre el mundo, y de esta empezó a surgir la vida. Y fue así como madre y amante criaron y protegieron a sus hijos, enseñándoles y compartiendo las enseñanzas y los dones del resto de los dioses. Pero al final acabaron enfrentándose a la ira de sus hermanos, pues Liliad, la doncella, la poderosa diosa Eldar de los sueños y la fortuna, hija de Isha, soñó con la muerte del dios de la guerra Kaine, dando paso así al principio del alzamiento de los hijos del Fénix y de su guerra contra aquellos que les habían dado la vida. Aunque esta historia os será revelada más adelante. Así que, hijos e hijas de Deliverance, os traemos el oscuro y antiguo conocimiento de los Aeldari, el pueblo de las estrellas. Los Eldar son una antigua raza xeno de gráciles humanoides. Antaño dominaron la galaxia, pero actualmente, tanto ellos como su antiguo imperio se encuentran al borde de la extinción. Tras el cataclismo cósmico conocido como la caída de los Eldar, perdieron sus principales mundos natales y hoy día están dispersos por las estrellas, habitando naves espaciales del tamaño de planetoides, conocidas como mundos astronave. Son la raza inteligente más antigua y tecnológicamente avanzada de la galaxia, con las únicas excepciones de los ancestrales que se extinguieron hace millones de años y los necrones que han perdurado durante eones en sus criptas de estasis. Antes de la caída de su civilización, los Eldar se llamaban a sí mismos Aeldari. Aquellos Aeldari que escaparon de la destrucción en sus mundos astronave son conocidos como Azur-Jani, y este es el nombre con el que se identifican a sí mismos a día de hoy. El nombre Eldar fue simplemente con el que se dieron a conocer al imperio de la humanidad durante sus primeros contactos. Los exoditas son miembros de la especie Aeldari, que se exiliaron de los mundos de origen de su imperio a planetas coloniales llamados mundos vírgenes, para evitar el cataclismo que se avecinaba. Superficialmente, los Eldar son muy similares a los humanos, a excepción de que suelen ser más altos, delgados, con rasgos afilados y orejas puntiagudas. Son longevos para los estándares humanos, y la mayoría alcanzan edades superiores a los 1000 años, cuando no mueren por enfermedad o accidentes. El metabolismo Eldar también tiene unos ritmos superiores a los humanos, y sus sistemas cardiológicos y neurológicos son mucho más avanzados. Estas características muestran una mejora en su agilidad y capacidad de reacción si las comparamos con las humanas. Para ellos, los humanos parecen moverse a cámara lenta, con un aspecto de torpeza,
mientras que para los humanos, los Eldar en combate se mueven con una gracia perturbadora y deslumbrante. Como raza, los Eldar tienen un elevado nivel en lo que a habilidades psíquicas se refiere, y eso fundamenta las bases de su tecnología. Los Eldar que cultivan activamente su potencial psíquico muestran un periodo de vida muy superior, proporcional a su habilidad. Es por esto que los videntes Eldar pueden llegar a vivir varios miles de años. Los Eldar son mentalmente muy superiores a los humanos y sienten las emociones de forma mucho más fuerte, por lo que deben ejercitar un dominio superior de sus mentes para evitar depresiones. Los Eldar parecen reproducirse por etapas, con nuevo material genético que añade el padre al embrión en desarrollo durante un periodo muy extendido. Esta teoría es todavía difícil de explicar, pero las autopsias de Eldar así lo sugieren. Es destacable que los Eldar habitualmente se han referido a los humanos como mamíferos y califican despectivamente a ellos como Monkeig, dando a entender que los Eldar evolucionaron de algo más avanzado que los primates, que son ancestros de la humanidad. Los atributos Eldar y su fisiología indican que descienden de un amplio rango de ancestros potenciales, entre ellos organismos acuáticos o criaturas aviares, aunque parecen más comunes algunos tipos de reptiles. A pesar de su apariencia humanoide actual, los antepasados de los Eldar bien pudieron no tener una cabeza con 2 ojos o un cuerpo erguido con 2 brazos y 2 piernas, considerando que fueron alterados genéticamente por los ancestrales. Sea como sea, dada la legendaria arrogancia de los Eldar, esta puede ser simplemente una forma de ponerlos por encima del resto de razas inteligentes de la galaxia, particularmente los humanos, que son actualmente la especie inteligente dominante, para gran desdén de los Eldar. Comúnmente, los Eldar se ven a sí mismos de forma completamente separada de las clasificaciones normales de grupos animales. De hecho, no han evolucionado naturalmente para nada, puesto que son las creaciones genéticas de los ancestrales, al igual que los orcos, creados para defender a la galaxia y a la civilización ancestral de los estragos causados por los necrones y sus amos Zetan. Todos los Eldar vivos a día de hoy son básicamente una población de refugiados, los restos dispersos de un antiguo y poderoso imperio interestelar. Sin embargo, incluso en tales apuros, siguen siendo una fuerza letal e influyente en la galaxia. Una vez, hace más de 10.000 años, los Eldar eran quizás la raza más poderosa que había existido, dueña de una parte importante de la galaxia y segura en su prosperidad. Aunque había otras razas inteligentes que poseían tecnología avanzada y un poder militar considerable, no estaban en condiciones de amenazar seriamente la posición del Imperio Eldar. Cuando llegó, el desastre del pueblo Eldar fue autoinfligido. Debido a que el espíritu Eldar renacía en un nuevo cuerpo después de la muerte, un individuo era capaz de vivir un sinfín de vidas. Esto, junto con su ya de por sí casi eterna longevidad y su capacidad de experimentar altibajos emocionales mucho más fuertes que cualquier ser humano, hacían del Eldar un ser casi inmortal, consumido por la arrogancia, dedicado a la búsqueda de su propio placer. Al no necesitar realizar ningún trabajo físico, los Eldar comenzaron a explorar sus curiosidades y deseos con toda la dedicación que solo los de su especie podían reunir. En los últimos días de la civilización Eldar, los cultos dedicados al conocimiento exótico, a los placeres físicos y a las formas cada vez más escandalosas de entretenimiento surgieron por doquier, los cultos del placer. No pasó mucho tiempo antes de que gran parte de los Eldar siguieran un camino más oscuro para satisfacerse al instante, llegando a deleitarse con el hedonismo desenfrenado y la violencia. Muchos Eldar se sintieron incómodos con las acciones de sus compañeros, y los más sabios de los videntes advirtieron de que ese camino solo podría conducir al mal y al sufrimiento de toda la especie. Disgustados,
algunos de los Eldar dejaron los mundos centrales de su imperio para establecerse en las regiones periféricas de la galaxia, donde construyeron grandes naves espaciales de tal tamaño que podrían ser consideradas planetas artificiales. Fueron llamadas los mundos astronave. Otros Eldar se quedaron en sus mundos natales para tratar de alterar el camino que su raza había tomado. Los cultos de tortura erosionaron el futuro de los Eldar como imperio galáctico viable. Aunque este libertinaje habría sido destructivo para cualquier sociedad, era aún más perjudicial para los Eldar debido a sus poderosas habilidades psíquicas. Dentro del reino dimensional paralelo de la disformidad, las emanaciones psíquicas de estas actividades perversas comenzaron a reunirse, reforzadas por las almas de hedonistas y cultistas Eldar muertos. Según aumentaban los vicios de los Eldar, esta masa oscura de energía psíquica crecía por igual, produciendo terribles tormentas de disformidad que definieron la era de los conflictos de la humanidad e hicieron imposibles los viajes interestelares y la comunicación entre las colonias humanas de este periodo. Con el tiempo, esta masa creciente de energía psíquica negativa llegó a tener vida propia y consciencia hace más de 10.000 años, al final de la era de los conflictos. Como el recién nacido dios del caos Slanes, devorador de almas y terror de los Eldar. El grito psíquico del nacimiento de Slanes rasgó las almas de todos los Eldar a 1000 años luz, salvándose solo los que se hallaban refugiados en los cascos de hueso espectral de los mundos astronave. El despertar del príncipe del placer fue tan fuerte que hizo un agujero entre el Materium y la disformidad, sumiendo los mundos natales Eldar en una existencia de pesadilla, atrapados en el reino del caos. Esta zona es conocida ahora como el Ojo del Terror, y es el hogar de las fuerzas del caos en el 41º milenio. Desde entonces, tras lo que se conoce como la Caída, los Eldar han sido un pueblo roto y disperso, que carece tanto de cohesión política como de verdadero propósito. Muchos de los mundos periféricos coloniales Eldar, cuyos habitantes son conocidos como los exoditas, han caído a un nivel tecnológico primitivo, similar al de algunos mundos humanos feudales, mientras que los supervivientes de los mundos Eldar van a la deriva a través de las estrellas en colosales flotas nómadas, cada cual independiente de las demás. Todos los Eldar han cambiado en gran medida por la caída y el ascenso de Slanesh. Cronología del milenio 15 al milenio 30. Imperio Eldar. Es sabido que los Aeldari estaban en la cima del poder para cuando la humanidad alcanzó las estrellas. Los Aeldari eran los maestros indiscutibles de la galaxia y lo siguieron siendo durante algún tiempo. Las razas menores que se atrevían a oponerse no representaban ningún desafío. Los mundos vivían y morían a su voluntad, porque la supremacía de su gran imperio no tenía rival. Una afección espiritual. El lujoso paraíso de la civilización Aeldari dio lugar a una peligrosa combinación de curiosidad y autocomplacencia. A lo largo del imperio y los milenios, se produjo una profunda degradación de la disciplina moral y un cambio gradual hacia sensuales excesos. La oscuridad crece. Con el surgimiento de los cultos de placer, la adoración de los dioses Aeldari disminuyó drásticamente. A medida que la búsqueda del exceso cruzaba la línea hacia la maldad absoluta, un nuevo dios se revolvía y vigilaba en las profundidades de la disformidad. Los hermanos ocultos. Los cultos de placer intensifican su adoración hacia las musas oscuras, poderes menores del panteón Aeldari que personifican el vicio carnal y el egoísmo. Los arquitectos y maestros del nuevo orden adquirieron una influencia tan marcada que pudieron reclamar vastas franjas de la dimensión laberíntica de la telaraña como sus dominios personales. Como Raj, la mayor y más anárquica de las ciudades-puerto,
se convierte en sinónimo de vicio y decadencia. Nacen los antepasados de los Drukhari. El gran éxodo. Aquellos Aeldari, lo suficientemente sabios como para ver el peligro de la corrupción, huyen del podrido núcleo de su imperio. Los primeros en marcharse son conocidos como exoditas, flotas pioneras que buscan los verdes paraísos de los mundos vírgenes. Más tarde, otros construyen gigantescos mundos astronave para huir de la plaga moral que corrompe su civilización. Abandonando toda esperanza de recuperación de su civilización, los mundos astronave Aeldari quedan a su suerte en el mar de estrellas. La caída. El núcleo del imperio Aeldari se ve desgarrado por los cataclísmicos gritos del nacimiento de un nuevo dios. Trillones de seres sensitivos mueren cuando el centro de la galaxia colapsa en el Inmaterium. Miles de mundos son consumidos por el ojo del terror, la grieta de la disformidad más grande que la galaxia haya visto jamás. La civilización Aeldari está hecha pedazos para siempre, y la reacción psíquica del ascenso de Slanes maldice las almas de aquellos que sobreviven. Todo lo que queda son los Drukhari que acechan dentro de la telaraña, los exoditas establecidos en los confines de la galaxia, y los pocos Aeldari que escaparon a bordo de los mundos astronave y viajaron lo suficientemente lejos del epicentro de la explosión psíquica. Se levantarán de nuevo. Poco después de la caída, los señores Fénix se ven por primera vez bajo el aspecto que los Aeldari adoptarían. Se dice que los héroes de antes del cataclismo son los primeros en cargar con las piedras espirituales de los guerreros especialistas. Y fueron ellos quienes se aseguraron de que los templos especialistas se construyeran sobre cada uno de los mundos astronave. Milenios del 31 al 40. Supervivencia. Tras el nacimiento de Slanes, comienza la larga batalla de los Aeldari contra la extinción. El surgimiento del hombre. Las tormentas de disformidad que aislaban al mundo humano de Terra se desvanecen con el nacimiento de Slanesh, al igual que muchas de las tormentas que afectan a toda la galaxia. El emperador de la humanidad reúne a sus obras maestras, los primarcas, con las legiones astartes creadas a partir de su semilla genética. La gran cruzada comienza cuando la humanidad somete los mundos de la galaxia uno a uno. Con su dominio absoluto en los viajes a través del espacio fragmentado, los Aeldari fueron incapaces de detenerlo. En el transcurso de un siglo, el imperio de la humanidad se convierte en el mayor imperio individual de la galaxia. Orgullo y corrupción. El vidente Eldrad Ulthran del mundo astronave de Udbue planea una reunión con Fulgrim, el primarca de la Legión de los Hijos del Emperador, para advertirle sobre las intrigas del caos que están corrompiendo al Adeptus Astartes. A pesar de que estas tempranas acciones pudieron haber cambiado el destino de la galaxia, las advertencias premonitorias de la Aeldari sobre el destino y la destrucción caen en oídos sordos. A medida que la herejía de Horus se desarrolla, los dioses oscuros convierten a la mitad de las legiones de marines espaciales a su causa. El caos corre desenfrenado y la galaxia arde. La fractura de Luganat. El mundo astronave de Luganat es invadido por los hijos del emperador. Miles mueren cuando los devotos de Slanes contaminan gran parte del mundo astronave y hacen retroceder a los defensores. La gran hueste de Asuryani se tambalea en la plaza de la reflexión, donde los hijos del emperador usan sus armas sónicas para derrumbar gran parte de la elegante arquitectura del mundo astronave sobre los defensores, aplastando a cientos hasta matarlos entre astillas de hueso espectral. Al ver la devastación provocada por las terribles armas de los marines espaciales del caos, los autarcas de Luganat autorizan el uso de cazas espectrales Hemlock. Los hijos del emperador retroceden ante el aluvión de energía nigromántica y son perseguidos a cada paso por vengativos arlequines e incansables guardias espectrales. Alianza desvanecida.
La firme alianza entre los mundos astronave de Biel Zhang y Lian Den comienza a romperse en la sangrienta guerra para reclamar a Rashilena. La creencia de Lian Den de que la amenaza del caos debería prevalecer sobre todo lo demás no encaja con la cruzada intransigente de Biel Zhang. El hecho de que Lian Den no enviara ninguna ayuda inicia el distanciamiento y de ahí en adelante cada mundo astronave piensa que el otro no es su aliado. La cosecha espectral. Los 12 desterrados de Alaitok, 6 vivos y 6 muertos, atacan las antiguas ruinas del mundo ancestral Belial IV. Instalados en imponentes caballeros espectrales, saquean las ciudades en ruinas del antaño glorioso mundo, recogiendo piedras espirituales vacías de aquellos lugares donde la realidad y la disformidad se desangraban la una a la otra. Los demonios danzarines del mundo ancestral aparecen y llevan a los 12 desterrados a la batalla, pero peleando espalda contra espalda, los Aeldari logran abrir un camino hacia su red de portales y desaparecer del planeta de pesadilla con unos pocos segundos de sobra. El falso emperador depuesto. Los Aeldari de Lian Den emprenden la guerra contra el ángel caído Zemón y su imperio de la anarquía. Guerra en la telaraña. Los Aeldari de Ul'Ze y la cábala del cuchillo de jade de Komorrag luchan por dominar las regiones dentro de la telaraña. Con una cuantiosa espiral de muertos en cada bando, se acuerda una incómoda tregua. A pesar de su odio mutuo, ambas partes saben que las vidas Aeldari son demasiado valiosas para desperdiciarlas en tan gran cantidad. Una sed cruel. El príncipe demonio de Slanes, Liles Atrapalujurias, apacigua sus infernales deseos de exceso y es el cerebro de una vasta incursión demoníaca en una veintena de mundos imperiales cercano a la luna de las pesadillas. No dispuestos a permitir tal incursión en el plano material tan cerca de su mundo astronave, los Asurgiani de Senghan responden con agresividad, arriesgándolo todo en la batalla contra las legiones del Príncipe Oscuro. En el transcurso de 5 años, los jinetes del viento de Senghan son sistemáticamente superiores en estrategia y exterminan a los leales a la corte de Slanes. En un momento dado, el autarca de Senghan, Nuadhu, entabla combate contra Liles Atrapalujurias en el bastión del demonio llamado el Santuario de los Pecados. Aunque las letales sirvientas de Atrapalujurias intentan intervenir, la hermandad de motoristas a reacción de Nuadhu las mantienen a raya con ráfagas de fuego de sus catapultas shuriken. Saltando desde la parte trasera de su moto a reacción, Nuadhu sumerge la legendaria lanza celestial en el corazón del demonio, destrozando su alma y desterrando su esencia al infierno de donde vino. Los demonios de Slanes que quedan y los humanos adoradores del caos aliados con ellos son eliminados sin piedad. Milenio 41. La hora final. Los hijos de Cain. Después de una costosa victoria ante las legiones de titanes imperiales Sole Malaxis, los autarcas de los 5 mundos astronave más grandes se reúnen en un cónclave solemne. En contra del consejo de varios videntes importantes, los autarcas acuerdan que deben mostrar su lugar a las razas inferiores de la galaxia. El mensaje se extiende y los siguientes siglos ven un gran aumento en el número de Asurgiani que toman la senda del guerrero. La capacidad militar de los mundos astronave se refuerza hasta el punto más alto que hayan tenido en milenios, aunque decenas de sendas civiles se desvanecen como consecuencia. El Consejo de la Coalición. En medio del Consejo de la Coalición, un intento de unir a los dispares Asurgiani bajo una sola bandera, se enciende la llama entre los mundos astronave y se desata una guerra civil, breve, pero violenta. Más tarde, algunos afirman que el conflicto fue iniciado por los Drukhari, mientras que otros plantean que fuerzas demoníacas, lideradas por la Máscara, estaban detrás de esta lucha interna. El Consejo Vidente de Ul'Dwe, sin embargo, rechaza vociferantemente ambas aseveraciones.
culpando solo al orgullo propio de su raza del conflicto. La llegada del Gran Devorador. Los tiránidos emergen del vacío para plagar el margen oriental de la galaxia. En toda ella, los profetas de los Asuryani lloran cuando la magnitud psíquica de la amenaza de la flota enjambre se vuelve tan horriblemente clara. La agitación de Maedrax. Eldrad Ulthran prevé que una flota de expedición imperial despertará inconscientemente el mundo necrópolis de Maedrax. Antes de que termine la noche, los Asuryani de Uldwe se mueven a través de portales estelares ocultos hacia Maedrax y destruyen las naves imperiales en una serie de ataques muy precisos. Los malditos desembarcan una fuerza en el planeta y purgan la presencia necrona antes de que puedan despertar completamente. Pero no escapan ilesos. Una barcaza de batalla cercana del capítulo de los Ángeles Sangrientos, que es enviada para vengar la desaparición de la flota expedicionaria, intercepta la hueste de guerra de Uldwe mientras lucha para salir del sistema y asumen un coste mortal. Aún peor, la presencia de necrones en el sistema Maedrax demuestra haberse extendido mucho más incluso de lo que creían los videntes de Uldwe. Una dinastía entera se despierta en el sistema, mundo a mundo brujo, y las batallas que le siguen se libran con una ferocidad que no se veía desde las guerras de los Aeldari y los Necrontyr de antaño. La muerte de Gnosis Prime. El planeta imperial de Gnosis Prime es invadido por los Aeldari después de una disputa territorial de magnitudes épicas. A pesar de haberse establecido en el planeta unos 1200 años antes, los habitantes humanos reciben un ultimátum de Eliac Brisa Espada de Seinhan: evacuad o morid. La demanda imperiosa del autarca se encuentra con una extremadamente vulgar. La fuerza de Aeldari es superada en número por los ejércitos imperiales en más de 100 veces, pero el vengativo Brisa Espada aterriza en el océano con sus jinetes del viento, en vez de enfrentar al gigantesco ejército del imperio, e inutiliza las zonas industriales del planeta, antes de dejar Gnosis Prime a un destino cruel y solitario a mano de sus aliados Drukhari. Maldición de Malanthai. La flota enjambre Naga es una y otra vez derrotada por las fuerzas combinadas de los mundos astronave de Malanthai, Lianden e Idarae. En su agonía, la flota enjambre expulsa a un grupo de tiranocitos, uno de los cuales llega al mundo astronave de Malanthai. La criatura psíquica que emerge lentamente purga el mundo astronave hasta la muerte. La Guerra Perfecta. Sobre el planeta de lodo de Yurk, los ejércitos del señor de la guerra Orco Puño Acecino son atacados y masacrados por los tanques gravitatorios del mundo astronave Lianden, sin sufrir ninguna pérdida. La precisión del ataque evita el Buag Yurkoide y salva a una colonia virgen Aeldari de la destrucción. Choque de escorpiones. Los señores Fénix, Arra y Karandras de los escorpiones asesinos se enfrentan en las ruinas del antiguo Zandros. Superado e incapaz de vencer a su antiguo maestro en combate, Karandras incita ingeniosamente a su predecesor a caer en un frenesí asesino ciego en el transcurso de una agotadora batalla de 17 días. En el momento crítico, el cazador de las sombras se funde en una mancha de oscuridad y desaparece por completo, dejando a su enemigo masacrar uno a uno de sus propios discípulos bajo su furia asesina. Durante un breve periodo de tiempo, varios mundos astronaves se enfrentaron en batalla unos a otros, ya que los guerreros especialistas, una vez leales al corrompido Arra, fueron eventualmente perseguidos y asesinados. La confluencia del destino. Cada gran mundo astronave, junto con muchas mascaradas de arlequines, descienden en masa para arrasar el mundo santuario de Agenon. El rugido de la bestia. En el acto de prevenir un Buag y desviarlo del camino del mundo astronave Idarae, los Aeldari de Uldwe elevan el señor de la guerra orco Gazkul Traka a la fama. El autoproclamado profeta de los dioses orcos une a sus bárbaros seguidores contra el mundo industrial de Armagedón.
Testigo de la destrucción desenfrenada causada por el Bwag, Ghazghkull se vuelca hasta que todo orco en un radio de 10 años luz es convocado a buscar bronca, inspirando a una docena de Bwags que se mezclan entre sí hasta que abordan una gran franja del Imperio. El príncipe exiliado. Los incursores espeluznantes causan estragos en las flotas galácticas. En el transcurso de casi medio siglo, reclaman trofeos que van desde pecios orcos hasta corbetas de la Inquisición, transportes de embajadores Tau, hasta cruceros de batalla del caos. Los pronósticos del Ordo Xenos calculan que no menos de 1000 naves de clase 9 o grandes buques se han perdido. En un jactancioso comunicado, el príncipe Iriel refuta esta estimación enumerando las conquistas de sus incursores, que suman más de 11.000 nombres de naves y distintivos en idiomas tan diversos como el Hrud, el gótico clásico y el Krut. Desentrañando la madeja. El místico Aeldari Quisaduras el Anacoreta proclama que el fin de los tiempos ha comenzado. Después de una larga meditación junto a Eldrad Ulthran de Uldué, predica a los videntes que la única esperanza de supervivencia de los Aeldari recae en Inead, el dios de los muertos, cuyo nombre solo se menciona en susurros. Comienza una nueva era de guerra sin fin, a medida que las amenazas a los mundos astronave se multiplican en número y en gravedad. El devorador desciende. Los tiránidos presionan a la galaxia con sus tentáculos, y el mundo astronave Liliandén está enzarzado en una lucha a muerte contra la poderosa flota enjambre Kraken. A medida que el mundo astronave se tambalea al borde de la extinción, cada vez más guerreros espectrales son convocados en su defensa, hasta que el ejército que enfrenta a los tiránidos es tan numeroso en muertos como en vivos. Miles de almas son extraídas del circuito infinito para estar al lado de sus descendientes vivos, hasta formar ejércitos enteros de constructos espectrales que caminan hacia la guerra. Pero incluso recurrir a este preciado recurso no puede detener a la invasión tiránida. Con millones de tiránidos luchando a través del mundo astronave y las propias defensas del mundo incapaces de rechazar las oleadas de naves enjambre que lo atacan, solo la oportuna llegada de una influencia externa salva al antiguo mundo astronave. El príncipe Iriel regresa de su exilio a la cabeza de sus incursores espeluznantes y vence a la flota tiránida en una batalla de dimensiones titánicas. Al reunir a los desesperados defensores en el mundo astronave, Iriel se asegura su lugar entre las leyendas cuando toma la maldita lanza del crepúsculo y mata con ella al imponente monstruo que lidera la invasión tiránida. Santidad violada. Una furiosa batalla estalla en el reino crepuscular de la telaraña, mientras los marines espaciales del caos de la Legión de los 1000 Hijos se abren camino hacia la Biblioteca Negra. Los planes de su líder, el gran hechicero del caos Ahriman, son frustrados por una poderosa fuerza de arlequines y aliados tanto del mundo astronave de Utbué como del mundo astronave Luganat. Varias rutas principales del circuito se ahogan con los muertos antes de que los guerreros psíquicos de los 1000 Hijos sean expulsados de los caminos secretos por un ataque concentrado. La brecha causada por los rabiosos hechiceros del caos es sellada rúnicamente, pero como resultado, una sección de la telaraña se pierde para siempre. La biopurga. Los Asurgiani de Biel'Zan y Liandén se unen en la incineración de docenas de mundos imperiales y orcos alrededor del sistema Octarius. Establecen rápidamente cabezas de playa y, activando una versión modificada del dispositivo psíquico de aniquilación utilizado para destruir el planeta infestado de tiránidos de Duriel, los Aeldari se aseguran de que no quede nada de biomasa intacta. Aunque el Imperio se enfurece ante la matanza, descargando su ira sobre cualquier nave espacial Xeno a una docena de parsecs, a la flota enjambre Leviathán se le niegan recursos biológicos cruciales como resultado. Poco tiempo después, una gran parte de la flota enjambre queda aislada y destruida al entrelazarse con los ataques de los Asurgiani. Alzamiento Necrón.
La ascensión de Imhotep, el Señor de las Tormentas, sucede demostrando la verdadera profecía de la muerte resucitada contenida en el libro de la Noche Dolorosa. Con esta revelación, los consejos de videntes de los mundos astronave se ven obligados a admitir que el peligro profetizado por los Asuryani de Aleitok es muy real y ponen en marcha antiguos planes para combatir a sus rivales. Muchas batallas siguen. Los videntes de Aleitok prevén el día en que despertará la dinastía Hyrek. Los guerreros del mundo astronave llegan con fuerza al encuentro con los necrones cuando salen de su estasis, destruyendo los constructos dentro de sus propias tumbas. El poder del caos. Abaddon, señor de la guerra del caos, lanza la mayor invasión al espacio real jamás vista. El Consejo Vidente de Urdwe ha estado esperando mucho este momento y lidera a los mundos astronave unidos en un esfuerzo para contener a los ejércitos del caos que inundan el ojo del terror. Los Asuryani causan daños terribles a las legiones de marines espaciales del caos en docenas de mundos, sufriendo bajas insostenibles, a su vez mientras los esbirros del gran enemigo se repliegan. Por desgracia, para los Asuryani y para el Imperio, el rastro psíquico de la guerra es tan omnipresente que los aliados demoníacos de Abaddon pueden manifestarse en miles de millones. Se apresuran a unirse a la matanza y el número de muertos aumenta cada vez más. Altansar regresa. Mientras la pesadilla del ojo del terror vomita demonios y astartes herejes para reforzar la cruzada de Abaddon, el señor Fénix, Maugan-Ra, emprende una peligrosa búsqueda en los malignos límites de la grieta, en busca del perdido mundo astronave Altansar. Tiene éxito al encontrar a su gente. De alguna manera han soportado todo ese tiempo en el ojo, aunque profundamente cambiados por su terrible experiencia. Maugan-Ra los guía y se unen a la batalla contra el caos. Lejos de celebrar el regreso de sus parientes de Altansar, los otros Asuryani los tratan con abierta sospecha y desconfianza. Visión mortal. Mientras lucha en la arena de Crucibael en Comorrag, Ibraine pasa el umbral de la mortalidad y tiene una visión. Ella se encuentra cara a cara con el recién agitado Inead, el dios de los muertos, y se llena de nuevos poderes durante su apoteosis mortal, reuniendo seguidores incluso cuando una brecha disforme atrae una invasión demoníaca a la ciudad oscura. Ibraine escapa a los túneles de la telaraña. Aumentan las tormentas disformes. La galaxia se inunda a medida que las tormentas de disformidad aumentan de intensidad y se extienden a través de las estrellas. Los Aeldari, sintonizados psíquicamente, pueden sentir la creciente presión, mientras que los videntes de su pueblo escuchan los sonidos antinaturales de la perdición. A pesar de la sabiduría, la habilidad y la previsión de los Asuryani, y el poder de los ejércitos de la humanidad, cae el eje imperial del planeta Cadia. Biel-Tan corrompido. La Máscara, el infame heraldo demoníaco de Slanesh, lidera una invasión a través del largo túnel sellado que conduce desde el mundo virgen de Ursulia directamente hasta el mundo astronave de Biel-Tan. A pesar de que la defensa es heroica, el circuito infinito es corrompido y los espíritus de los muertos de Biel-Tan son desplazados. Cuando el mundo astronave se estremece por completo, Ibraine llega y reclama la segunda de las espadas brujas del núcleo de hueso espectral infectado del mundo astronave. La reacción psíquica de las energías desatadas por la ruptura de Biel-Tan es sentida por toda la raza Aeldari. Ibraine aprovecha esas energías para dar poder a Inead y da vida a su avatar, el Incarne. La Gran Fisura. Acosada por inmensas tormentas de disformidad y múltiples eventos cataclísmicos, la galaxia se estremece. Como una fisura en el tapiz de la realidad, un rasgón recorre el espacio real, creando una brecha desde la cual el Immaterium se desborda en la realidad. La Gran Grieta se extiende desde la anomalía Hadex, en la franja este, hasta el sistema más lejano del Segmentum Oscurus, en el norte galáctico. Una oscuridad envuelve la galaxia, y cada mundo astronave sufre daños por las tormentas y las invasiones demoníacas que siguen. A medida que el cataclismo inicial disminuye,
los Asurjani se comunican unos con otros para revisar a los supervivientes. A pesar de las dificultades experimentadas por cada uno de los mundos astronave, incluso los mundos más oscuros, como el oculto Medu-Wide y el sigiloso Mimeara, emiten comunicados. Solo 2 de los mundos astronave conocidos no responden, y se desconoce su destino. Ningún lugar es seguro. Muchos mundos astronave buscan refugio de las furiosas tormentas de disformidad, marcando rumbos lejos del desastre. Algunos incluso esperan encontrar la seguridad como lo han hecho anteriormente, refugiándose en el extraño reino inferior de la telaraña. Lo que descubren, en cambio, es que ninguna parte es segura, e incluso las antaño secretas y aisladas rutas de esta antigua red están corrompidas por las fuerzas del caos. Durante este periodo, todos los mundos astronave son descubiertos y atacados. Se descubren los que se desplazan en los confines más alejados y lejanos del vacío, así como los que se ocultan en la telaraña. Incluso el siempre astuto mundo astronave Alaitok es emboscado varias veces por el gran demonio Shliza y sus legiones del terror, aunque logra escapar de cada una de las trampas del demonio. Unidos por Lianden, en la penumbra sin estrellas de la Noctisa Eterna, el mundo astronave Lianden es invadido una vez más. Esperando replicar el éxito de la máscara en Biel-Tan, el gran demonio de Slanes, Nikisha, usa el poder de la tormenta de disformidad para abrir una brecha en el mundo astronave. Sin embargo, son repelidos cuando los esfuerzos de los Aeldari llegan desde todos los rincones de la telaraña, incluidos Drukhari, Inari, arlequines y huestes espectrales de todos los grandes mundos astronave. Las espadas del viento desatadas. Aquellos que pensaban que el herido mundo astronave de Biel-Tan iba a menguar su capacidad militar estaban equivocados. Los asedios liderados por demonios sobre el trío de mundos exoditas conocidos como las Tres Hermanas, Liunar, Ishkua y Arameya, son rotos y destruidos por las incomparables espadas del viento. Además, los vengativos espectros responden a los ataques, asaltando al mundo imperial de Cathar, donde residen los cultistas humanos que sirven como instrumento para la presencia de los demonios invasores. Declarado como un pozo de engendración para el gran enemigo, toda la población del mundo colmena es aniquilada. Aunque reducidos en número, nunca los espadas del viento han sido más despiadadamente efectivos. La marea roja. La sexta oleada de la Cruzada de Sangre apuñala el oeste galáctico. Sus fuerzas se materializan sobre planetas para causar estragos. En el planeta imperial de Upsilon, uno de los bastiones exteriores de las defensas de Terra, los ejércitos de Khorne son detenidos. Pero no son las fortalezas defensivas o los muros de la humanidad los que finalmente impiden la matanza, sino los jinetes salvajes de Sein-Han. No menos de 5 clanes enteros descienden al vórtice. Las oleadas de motos a reacción surcan entre los restos de los búnkeres y las torretas destrozadas para arrojar un fuego devastador sobre los desangradores, allí reunidos antes de despegar otra vez a toda velocidad. Repletos de rabia, la hostigada hueste de demonios carga una y otra vez, pero no logran alcanzar a sus veloces enemigos. A medida que los demonios se marchan, frustrados por encontrar una presa más fácil, los Asurjani también se dispersan, sin decir ni una palabra, a los atónitos supervivientes humanos. Enemigo contra enemigo. Con las fuerzas de Nargel invadiendo el subsector imperial de Perdita, en los confines del Segmentum Ultima, una hueste espectral de Laitok, bajo el mando de la autarca Zimbel Lanza Sombría, ejecuta una maniobra arriesgada. Despiertan una tumba necrona que yacía enterrada bajo la cercana luna muerta de Ul, llevando a su antigua némesis a una batalla librada entre las fuerzas imperiales y las legiones de plaga. Los vagabundos estelares de Laitok están en todas partes, llegando después del gran conflicto para acabar con las agotadas fuerzas. Salvar el mañana. En un movimiento peligroso, cada hueste espectral de Uldue es enviada a través de la galaxia, dejando al mundo astronave con pocas defensas. El Consejo Vidente afirma que la necesidad requiere tal osadía, ya que los hilos del destino deben ser retorcidos en muchos lugares a la vez,
para evitar una mayor perdición. Varias de las huestes espectrales de Ulbué cruzan la gran fisura para entrar en un oscuro norte galáctico. Sobre el mundo helado de Rimenok ayudan a las fuerzas imperiales, sitiadas, lideradas por los lobos espaciales y los ángeles oscuros. Las fuerzas de Ulbué proporcionan una distracción, lo que permite a los humanos retirarse con seguridad. Otras huestes espectrales ayudan a los enclaves Zau en Bayorlos y a los caballeros grises sobre la luna maldita de Charla. Cada acción de los ejércitos de Ulbué preserva aliados necesarios para futuras batallas contra el caos. El regreso de Eldrad. Las fuerzas demoníacas invaden al indefenso Ulbué, abren brecha en la superficie del mundo astronave para aterrizar dentro de la cúpula de los portadores de cristal. Allí se encuentran en la batalla con el exiliado vidente Eldrad Ulthran y sus fieles seguidores, junto con los guerreros de los Inari y los Arlequines. A pesar de la presencia de Kairos de Tejedestinos y un aquelarre sexteto de guardianes de secretos, los Aeldari destierran rápidamente a sus enemigos. Los muertos invocan a los vivos. En el mundo virgen del Atlas, Ibrain convoca un consejo entre los principales mundos astronave, junto con representantes de los Arlequines, muchos mundos exoditas, 3 famosas flotas de corsario e incluso Drukhari. Los Aeldari reunidos discuten antes de que una amenaza común, una incursión del caos, los una. Las fuerzas combinadas de los Aeldari pronto triunfan y a pesar de que se les presenta un claro ejemplo de lo beneficioso que sería una alianza, las partes involucradas no llegan a un acuerdo. Tras la caída, los Eldar se dividieron social y culturalmente en varios grupos amplios. Aunque hay divisiones dentro de cada uno de ellos, son los conjuntos más obvios y claramente definidos de la raza, excluyendo a los Eldar oscuros. Los mundos astronave. En el tiempo previo a la caída, no todos los Eldar que permanecieron en los mundos natales cayeron en el influjo de Slanesh. Muchos se quedaron, esforzándose para apartar a su especie de su condenado rumbo. Incapaces de lograrlo, muchos de los mayores videntes entrevieron la oscuridad que se avecinaba y emprendieron un titánico esfuerzo para salvar a su pueblo. En cada mundo natal, Eldar se creó una nave gigantesca, construida a base de hueso espectral y tan grande que prácticamente era un planetoide. Los últimos Eldar sin corromper de cada mundo fueron embarcados, junto con obras de arte, plantas, animales y todo lo que se pudo salvar. En esos mundos astronave, como se los llegó a conocer, empezó el último éxodo Eldar, y justo a tiempo. La onda expansiva psíquica atrapó a varios mundos astronave y los destruyó, mientras que otros fueron fijados en la órbita del Ojo del Terror. El resto vaga a la deriva por la galaxia, en un número desconocido, ya que el contacto puede ser difícil e intermitente. Existen varios mundos astronave de fama particular. En las fronteras de la galaxia, en el borde del espacio conocido, se encuentra el mundo astronave Alaitok. Los Eldar de Alaitok son fanáticos en su guardia contra el toque de Slanesh, mucho más que otros Eldar de los mundos astronave. Por estas razones, muchos de sus ciudadanos deciden en un momento u otro abandonar los estrictos confines de la nave y partir en solitario o en pequeños grupos. Regresarán en momentos de necesidad, y por eso todos los ejércitos de Alaitok incluyen siempre una cantidad sustancial de exploradores. Durante mucho tiempo se creyó que Altansar, un pequeño mundo astronave que había estado en el borde de la onda expansiva, había sido perdido en el Ojo del Terror, con el resto de los mundos natales Eldar. Sin embargo, ha habido avistamientos e incluso informes de su participación activa en la reciente 13ª Cruzada Negra, así que ahora hay dudas sobre su destino real. El mundo astronave Ille Anden fue antaño uno de los mayores y más prósperos de todos los sobrevivientes a la caída. Sin embargo, su rumbo le hizo interponerse en el camino de la invasión tiránida, y el mundo astronave casi fue destruido en las siguientes batallas. Hoy día, muchas de sus secciones aún están en ruinas y la población es escasa. Esto obliga a Ille Anden a recurrir a sus caídos
invocando más guardias espectrales y señores espectrales de lo normal para apoyar a sus cada vez menos numerosos guerreros. Seimhan es uno de los mundos astronave mayores, más bárbaros y salvajes, y sus guerreros favorecen los ataques rápidos y las batallas móviles. Organiza regularmente a sus tropas en escuadrones de gravíticos y motocicletas a reacción, conocidos como los jinetes salvajes, y es famoso por la velocidad y ferocidad de sus ataques. Uldwe es uno de los mundos astronave más grandes. Fue atrapado por la gravedad del Ojo del Terror, y ahora orbita a su alrededor. Por tanto, se enfrenta al peligro constante de ataques de incursores del caos, y ha servido como un bastión contra los poderes oscuros durante miles de años. La guerra y el riesgo constantes han endurecido a sus ciudadanos, y mantiene una milicia permanente, conocida como los Guardianes Negros. Su proximidad al Ojo del Terror también ha provocado la aparición de un número inusual de psíquicos. Los mundos astronave componen probablemente la mayor parte de la raza Eldar superviviente, aunque es imposible contabilizarlo realmente. Son ciertamente la sede de lo que queda de la industria, tecnología y cultura Eldar, ya que contienen los únicos vestigios de sus mundos originales. La mayoría de los mundos astronave contienen biocúpulas especiales que albergan plantas y vida salvaje de su mundo original, a las que atienden con mucho cuidado. Aunque cada mundo astronave es esencialmente independiente en sus actos y gobierno, generalmente se ofrecerán y aceptarán ayuda y consejo unos a otros. No obstante, en escasas situaciones también se han producido choques bélicos entre mundos astronave por falta de acuerdo, aunque este es siempre el último recurso. Cada mundo astronave contiene un circuito infinito, que es esencialmente el esqueleto de hueso espectral del propio mundo astronave. Dentro de esta matriz residen las almas de todos los muertos de la nave, conformando una especie de conciencia grupal que proporciona al mismo tiempo una reserva de energía psíquica para la nave y una inmensa mente ancestral para aconsejar y guiar a los vivos. Con el alzamiento de Slanesh, el circuito infinito es la cosa más parecida al más allá que tienen los Eldar. Si sus almas no son atrapadas e integradas en él, se perderán en la disformidad y serán devoradas por el gran enemigo. Por esta razón, los Eldar defenderán sus mundos astronave con una furia y una tenacidad sin rival, ya que se arriesgan a perder no solo su hogar, sino también las almas de sus ancestros. Exoditas. Los exoditas son un gran grupo de Eldar que huyeron de sus mundos natales antes de que la caída de la creación del gran enemigo asolara su sociedad. Predicaron en contra de los cambios de la sociedad Eldar, pero fueron ignorados o tratados como estrechos de mente. Por ello, se salvaron de la mancha del caos y formaron colonias en los bordes de la galaxia, lejos de sus mundos natales y del actual Ojo del Terror. La mayoría ha regresado a una forma de vida más agrícola, y por ello muchos de los Eldar de los mundos astronave se burlan de ellos como atrasados, aunque han mantenido un cierto nivel de tecnología. También son generalmente un pueblo más tolerante, acogiendo a exiliados Eldar donde los mundos astronave los echarían. Son apoyados principalmente por Biel-Tan y a menudo se encuentran protegidos por las fuerzas de este mundo astronave. Arlequines. Los arlequines son seguidores del dios Eldar Zeogorach, también conocido como el Gran Arlequín o el dios que ríe, que fue el único de los dioses Eldar que sobrevivió a la caída. Se mueven a lo largo de la telaraña en grupos y realizan impresionantes exhibiciones de mimo y acrobacia, contando las muchas extrañas y maravillosas historias del pasado Eldar, pero también los oscuros y peligrosos acordes de la caída. Los arlequines no son solo artistas, sino también combatientes devastadores. Al parecer, luchan junto a sus hermanos Eldar, especialmente en combate cuerpo a cuerpo. Su tarea principal, sin embargo, es proteger la biblioteca negra del caos, de los intrusos, y lo han hecho desde su creación hace miles de años. Rara vez se comunican con los arlequines de fuera de su grupo, salvo para pedir ayuda si los intrusos logran sobrepasarlos. Proscritos y piratas.
Los exiliados y piratas Eldar están mal catalogados por el Imperio, pues consisten en exiliados reales, piratas y asaltantes, pero también en las flotas de largo alcance de los mundos astronave y otros grupos erróneamente identificados de arlequines y Eldar oscuros. La piratería es rechazada por los Eldar de mundo astronave, aunque algunos Eldar dejarán sus mundos durante un corto periodo para experimentar la vida fuera del estricto régimen que pusieron en marcha para defenderse del gran enemigo. Sin embargo, al final la mayoría de ellos volverá a sus vidas ordenadas y estrictas. Algunos Eldar, sin embargo, se ven obligados a la piratería y al exilio por sus propias acciones, como los que se niegan a seguir las reglas del mundo astronave, por ejemplo. A menudo se unen y venden su espada como mercenarios a mundos y comandantes humanos. Sin embargo, algunos piratas son menos nobles y llevan a cabo actos oscuros como los que llevaron a la caída. Por lo general, son temperamentales e impredecibles, defectos que por lo general son suprimidos en el propio mundo astronave. A menudo se les niega el acceso a un mundo astronave y solo se les permite si su visita es muy breve, debido a su peligrosamente poco trabajadas mentes, que pueden atraer a los depredadores y demonios dentro de la estructura de hueso espectral del mundo astronave. También pueden distraer a los jóvenes e inexpertos Eldar de un mundo astronave con la idea de una vida romántica y atrevida. Las sendas Eldar, sendas del guerrero. Los Eldar que viven a bordo de los mundos astronave han sido objeto de una reforma social completa. Cada Eldar elige y sigue una senda, algo similar a una profesión, hasta lograr el dominio sobre ella. Luego elige otra y el proceso comienza de nuevo. Hay un número desconocido de sendas y todas ellas son peligrosas, pues a veces un Eldar puede llegar a estar tan centrado en su senda que nunca saldrá de ella. Senda bruja. Mientras que las sendas guerreras son responsables de defender a los Eldar, los videntes son los responsables de guiarles. Quienes comienzan a recorrer la senda del vidente son conocidos como brujos si previamente han seguido la senda del guerrero. Los brujos que se pierden para siempre en esta senda son conocidos como videntes. Un consejo de los videntes más poderosos gobierna generalmente cualquier mundo astronave o grupo Eldar. Como es de esperar, la función primordial de los videntes es mirar hacia el futuro, usando sus poderes psíquicos en un intento de discernir el mejor camino para los Eldar e invertir en él sus esfuerzos. Esto se hace a través del lanzamiento de piedras rúnicas, fragmentos de hueso espectral y otros materiales psicosensitivos que reaccionan a las madejas del tiempo. Al observar la trayectoria de estas piedras, los videntes a menudo pueden determinar cuál será el mejor curso de acción, aunque es raro que puedan discernir resultados precisos a una gran distancia en el futuro. Es decir, cuanta más distancia hay en cuanto al tiempo, más difícil lo tienen para averiguar cuál es el futuro real. En ocasiones, un poderoso vidente recibirá una visión de algún evento catastrófico y será capaz de dirigir a los Eldar lejos del desastre y de la condenación. Con tan poquitos Eldar restantes, los videntes intentan mantener con vida a cuantos Eldar puedan, sin importar el costo para otras razas inteligentes. Los videntes dirigen a los Eldar de los mundos astronave tanto en tiempos de guerra como en los de paz. En el campo de batalla, sus poderes de precognición les permiten prever los ataques y los movimientos enemigos, y advierten a sus compañeros de los inminentes cambios en el campo de batalla. Aunque son menos capaces de prever los acontecimientos en esas condiciones tan apresuradas, los brujos a menudo sirven como oficiales en la batalla, dirigiendo unidades de otros Eldar y ayudando a coordinar la batalla global, así como prestando apoyo a través de sus destructivos ataques psíquicos. Otras sendas. Aeda Óseo. Mientras que la del vidente y la del guerrero son dos sendas muy visibles en los Eldar, hay cientos más. Muchos Eldar elegirán el estudio de un instrumento o forma de arte como su senda,
mientras que otros pueden dedicarse al desarrollo de una ciencia o el perfeccionamiento de una tecnología. Estas sendas, igualmente importantes para la supervivencia Eldar, tienen más variedad y mucha menos capacidad de absorción que la del vidente y el guerrero. Destacan entre ellas las de el Aeda óseo, el nombre dado a aquellos que mantienen y reparan los componentes psicoactivos de hueso espectral Eldar. También notable es la senda del tripulante, la senda seguida por los que se dedican a servir como tripulación de una nave espacial. Bienvenidos de nuevo, viajeros y viajeras del Inmaterion, a vuestro podcast de ciencia ficción oscura. Os doy la bienvenida a esta vuestra Torre del Cuervo. Yo soy el Corintio, vuestro más leal servidor. Y hasta aquí este programa de trasfondo sobre nuestros amigos los Aeldari. Y es que en este universo de Warhammer no solamente hay Volter, es que hay otros grandes imperios que surgieron en los albores del tiempo y que iremos trayendo a la torre en futuros programas, porque esto es un no parar. Y nada más, dentro de poco os traeremos más ciencia ficción y más fantasía a esta vuestra Torre del Cuervo, y despedirnos de nuevo, pero no sin antes agradecer a nuestros Patreon el apoyo que nos dan. Muchas gracias por apoyarnos y recordaros que también a los demás que estamos en Patreon, donde podréis encontrar más contenido y muchas más cosas de proyectos en los que estamos enfrascados y de los que estamos deseando que os hagáis partícipes. Además de que es muy sencillo. Cuanto más apoyo tengamos, más cosas podremos ir haciendo y al final todas repercuten en todos nosotros. Y aquí están nuestros mecenas: Javier Franco, Jorge de los Ríos, Ekaiz, Petacas, Ramón, Luismi, Dani, Jesús, Antonio, Luismi, Daniel Torres, Francisco Cardona, Bruno Fernández, Niavín y Drax. Y esto es todo. Sin más, hijos e hijas de Deliverance, muchas gracias por acompañarnos en este singular camino. Gracias a todos los cuervos de la tormenta por estar ahí, y nos vemos en los cielos. Sed felices. Victoria o muerte.